Año con arreglo a las perspectivas latinoamericanas. En este evento hoy vamos a referirnos al potencial ingreso, ¿no?, de la Argentina a los BRICS. Básicamente hoy es una posibilidad concreta, sí, cierta. Y en este marco, bueno, hoy tenemos un gusto enorme en contar con la presencia del doctor Miguel Ángel Barrios. Es doctor en Ciencias de la Educación, doctor en Ciencia Política. Bueno, obviamente autor de más de 20 obras que no vamos a leer en su totalidad porque son todas referidas al tema en cuestión, de la cuestión histórica, de la cuestión política, del pensamiento, diríamos así, en alguna medida, como alguna vez hemos charlado con él, iberoamericano. A veces nos gusta más que latinoamericano porque conforma más la península ibérica y suma más, en este caso, a Brasil, de un modo más concreto, Portugal y España. Así que bueno, a él y a todos les damos una cordial bienvenida. ¿Cómo estás, Miguel Ángel? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes, querido Daniel. Y en nombre y en el saludo a ti, también saludo a la Universidad de la Defensa, agradeciendo esta invitación de poder tener este coloquio tan importante para la comunidad educativa y para la comunidad también política de la perspectiva de Es- la República Argentina. Exacto. Bueno, como ustedes saben, como Miguel Ángel sabe perfectamente, hubo una última reunión en Sudáfrica de los BRICS en agosto del 2023 y se contempló la posibilidad del ingreso de varios países, entre otros la Argentina. Y bueno, en ese marco un poco la idea sería, si Miguel Ángel vos pudieras darnos algo así como un primer pantallazo de tu mirada sobre el tema, de lo que en principio consideramos las grandes ventajas que podría implicar esta cuestión y eventualmente, en fin, los desafíos o tal vez alguna desventaja en algún aspecto. Adelante, Miguel Ángel. Bueno, pienso que no podemos realizar ningún tipo de prospectiva o de intento de planificación estratégica si no consideramos que hay un punto de ruptura entre el viejo paradigma y el nuevo paradigma. Y ese punto de quiebre podemos ubicar a la pandemia, es decir, la pandemia, el COVID, es el fin de la posguerra fría. Y si tomamos al COVID no solamente como una crisis sanitaria, como se la abordó eh, unidireccionalmente aquí en Argentina, sesgadamente, desde el punto de vista de la comunicación estratégica, sino holísticamente. Toda pandemia en la historia es un cambio epocal y en este caso podemos decir que abordó cuatro aspectos en el escenario mundial. Fue una crisis sanitaria e inclusive no sabemos todavía el origen de la pandemia. En segundo lugar, es una crisis socioeconómica mundial. En tercer lugar, una crisis socioambiental de la casa común, al decir del Papa. Y en cuarto lugar, desde el punto de vista geopolítico, una crisis de mutación del poder mundial. Es decir, que por añadidura, la llamada Tercera Guerra Mundial en cuotas es una guerra mal llamada Guerra de Crimea, es una guerra entre Rusia y los Estados Unidos y la OTAN. Y en este caso significa una guerra en la cual se está luchando por los anillos de influencia, de seguridad de, del tercer milenio, y refleja una guerra en la cual conlleva una guerra de culturas, una guerra de carácter alimentario, y una guerra hiperinflacionaria
Y también no podemos dejar de lado que se inicia por primera vez una política mundial, desde que existe la política mundial, que es a partir del siglo XV, de desoccidentalización de la política global. Occidente ha dejado de ser el centro de la política mundial, es una política multicivilizacional, desoccidental y de nuevos poderes emergentes, que no significa la decadencia abrupta de los Estados Unidos, sino que Estados Unidos empieza a compartir el poder mundial, todo indicaría eso, en una nueva multipolaridad con actores continentales como China y Rusia, y actores más intermedios como Turquía, Irán, Brasil, la India. Y esto le da importancia a la crisis de identidad de Europa. Europa hoy es una especie de continente museo. Las guerras que se están dando simultáneamente en África, pero al mismo tiempo de mercenarios, guerras tribales, pero que coexisten con una serie de irrupciones militares de carácter nacionalista en los últimos 2 años, 8 golpes de Estado, levantando la afirmación de África, los conflictos de Medio Oriente, y aquí toma fuerza dos organismos, diríamos, multilaterales de carácter económico en la crisis de la arquitectura financiera mundial. Estamos hablando de FMI y G7, y de la gobernanza mundial, la crisis de legitimidad de las Naciones Unidas. Esto se vio muy bien en la pandemia, y también se ve muy bien en la Tercera Guerra Mundial encubierta, que las Naciones Unidas carecen de fuerza dentro del orden, el régimen internacional. Este orden multipolar emergente y que parece afianzarse cada vez más, posee nuevos organismos multilaterales. Nos estamos refiriendo a los BRICS. Los BRICS, que es un acrónimo que puso un economista de Banco Goldman Sachs de apellido O'Neill en el año 2001, referencia a las economías emergentes para el 2050, pero que iban tomando fuerza, refiriéndose a Brasil, Rusia, la India y Sudáfrica y China. Sudáfrica entra en el 2010, es un organismo multilateral económico que no es ni un mercado común ni una zona de libre comercio, es un organismo multilateral económico, pero que al mismo tiempo busca una identidad política. Esa búsqueda, ¿para qué? Para ejercer o emerger como un polo contrahegemónico hacia el G7, que está compuesto por los países occidentales: Inglaterra, Francia, Estados Unidos, Italia, Japón, Alemania y Canadá, que son el órgano económico multilateral más importante hasta la aparición de los BRICS. La novedad es que los BRICS siguen creciendo económicamente y que en agosto han incorporado a Egipto, a Etiopía, a Emiratos Árabes Unidos, y a Irán y a la Argentina. Esto significa de que en los datos que estamos viendo con este nuevo bloque
entre los viejos integrantes y los nuevos, ocuparían el 30% del territorio mundial, el 42% de la población global, el 23% del PBI y el 18% del comercio mundial. Es decir, que del 23% que componían los 5 países primeros, con estas nuevas incorporaciones pasarían a representar el 31% del PBI mundial. Es decir, que superarían en 2 puntos al G7. Esto toma mucha fuerza en términos de virtualidad, si se encarna en una densidad fáctica, la posibilidad real que la Argentina se inserte, ya que ha sido aceptado a partir del 1 de enero del año 2024 para integrar los BRICS. En primer lugar, tiene una gran importancia desde el punto de vista geopolítico porque van a componer, van a ser integrantes del BRICS los 2 países iberoamericanos más importantes de América del Sur, es decir, Brasil y Argentina. En esto ha tenido un gran protagonismo la figura de Lula en la reunión de Sudáfrica. En segundo lugar, le da la posibilidad a la Argentina en este proceso de desdolarización de la economía mundial y de multiculturalismo o de poliedro, al decir del Papa, de crearnos una vía de escape al área del dólar que tan mal hace, que se ha transformado en una moneda sin reserva y de disciplinamiento de nuestra economía a través del FMI. En tercer lugar, son países que a pesar de las disparidades culturales, coinciden en lo geopolítico, en el apoyo a la Argentina, en lo referente a la reivindicación de la soberanía en Malvinas. Es decir, que hay elementos que indican que, que hay ítems centrales que hacen que se armonice en un futuro en un bloque de carácter diplomático, independientemente, reitero, de las disparidades que puedan tener. Y por último, en lo económico, y dejo aquí ya, porque la idea era una exposición muy rápida, en lo económico le brinda a la Argentina un gran mercado, porque todos son socios comerciales de la Argentina, en el caso de China, en lo que respecta a la soja, a la carne, en el caso de la India, al maíz, al trigo, caso de Brasil, nuestro principal socio comercial con el Mercosur. Y es decir que representan desde el punto de vista del comercio exterior argentino estas grandes economías emergentes mundiales, una alianza estratégica fundamental en un momento en que en el área comercial en el mundo que más crece como mercado emergente. Pienso que es, y con esto termino, un deber y un desafío en nuestra escuela, en nuestra Universidad de la Defensa, sí estudiar las fortalezas y debilidades desde el punto de vista geopolítico y las características históricas de cada país integrante de este nuevo bloque político económico en el cual la Argentina puede jugar y debe jugar un papel central para escaparnos de esta cárcel sin rejas que es la famosa doctrina Monroe. Nada más por Bueno, ahora.
Muy bien, Miguel Ángel, bueno, impecable. Yo me quedé pensando un poco a propósito de este panorama global que vos pintás, un poco esa potencial capacidad de superación en términos de PBI que tendría los BRICS con arreglo al G7. Sin duda, bueno, hay una población prácticamente que está ligada a los BRICS casi en un 50% y sobre todo una población más joven, ¿no? Y obviamente hay un PBI, digamos, que hoy creo que ya está rondando el 35%, si se lo podría nuclear, digamos, así como una globalidad, ¿no? Seguramente. Sí, A sí. mí me da la impresión, a ver qué te parece a vos, que hay como una lógica, diríamos así, de sumar también países con márgenes de cierto, digamos así, margen de injerencia atlántica, o mejor dicho, marítima, ¿no? Medio con perfil talasocrático, ¿no? O sea, hay con margen de estrangulamiento naval, ¿no? Un poquito así fue la idea de Sudáfrica, la idea un poco de Argentina, la idea inclusive de Arabia Saudita, ¿no? En la costa del Mar Rojo. Y bueno, me parece, a ver, no sé cómo lo pensás vos, que es como que hay una doble intencionalidad en los BRICS. Por un lado, bueno, es como vos decís, es un fondo de inversión, es un foro, en rigor no es un gran tratado, y sí se propone, por supuesto, desdolarizar, o sea, hacer un uso de divisas alternativos, salir un poco de ese corset. Y pareciera que hubiera potencias, digamos, con vocación más global, como el caso de China, Rusia y en alguna medida India, ¿no? Es decir, China una potencia económica probablemente la segunda ya en este momento del mundo, seguramente, con vocación de ser la primera, ¿no? Con cierta vocación expansiva, seguramente. Esa mixtura, digamos, de socialismo y capitalismo han logrado congeniar, digamos, un capitalismo de Estado, ¿no? Y bueno, ciertamente Rusia, ¿no? Con su valiosa identidad cultural, con su capacidad de restituir inclusive la religión, que el comunismo había querido, digamos, como soslayar y dejar de lado, pero bueno, Putin con gran inteligencia se da cuenta que la fe del pueblo ruso se mantiene viva y entonces restituye todo el tema de la Iglesia Ortodoxa de Rusia. Bueno, obviamente una India que hoy ya prácticamente logra lo que en alguna medida yo justamente te quiero preguntar, ¿no? Es decir, en un marco, diríamos así, que tiene rasgos, digamos, de guerra fría residiva, ¿no? Entre Estados Unidos y China, donde las peleas a veces se generan a través de terceros. Esta habilidad que ha tenido India de mantener una suerte, digamos, de buena relación, tanto con Estados Unidos como con Rusia, bueno, parece en alguna medida asociarse a lo que tal vez nosotros con los BRICS o con la patria grande, de la que vos has escrito mucho, y esta mirada iberoamericana, como me gusta decir a mí, ¿no? Esta cosa de integrar en la península ibérica Portugal y Brasil, Portugal y España, así la cosa iberoamericana. ¿En qué medida vos ves que tenemos posibilidades de lo que nosotros hemos conocido históricamente como una tercera posición? ¿En qué medida una integración regional puede de algún modo enfrentar de forma cooperativa las pujas de la hegemonía que se producen a nivel global? Bueno, yo pienso que la crisis de la pandemia, por eso dije que era una cuestión holística, eh, ha generado ciertas alternativas en la medida en que apliquemos una política estratégica e inteligente de actuar con cierta autonomía. Fíjese que, por ejemplo, vamos al caso de la Argentina. De esta Argentina que inclusive no vamos a desconocer la profunda debilidad que tiene, producto de la desintegración, porque América del Sur está, o nuestra América está en una gran debilidad en la balcanización, ¿no? Entonces, sin embargo, con el COVID hemos desarrollado una política de alianza con las vacunas con Rusia, hemos llevado a cabo comercio con la divisa de las canastas de moneda con China y los créditos que se iniciaron con la represa en el sur. No hemos perdido en ningún momento el diálogo con los Estados Unidos. Existe el diálogo con los Estados Unidos y con Occidente, y simultáneamente hemos sido aceptados en el BRIC por
China y Rusia, que son realmente los actores de mayor peso en el BRICS. Sin duda, Lula jugó un papel central, pero y no nos olvidemos que en política latinoamericana hemos asilado a Evo Morales, no nos hemos sumado a la condena a Guaidó, perdón, a Venezuela y reconociendo a Guaidó como presidente, como lo había hecho Macri. Condenamos los golpes de Estado de Brasil. Es decir, que hemos participado en la presidencia de la CELAC, hemos participado activamente en el Mercosur, criticando a Uruguay con respecto a la idea de una zona de libre comercio para que rompería el Mercosur. Es decir, que la Argentina, con debilidad y bastante relativa, pero con una debilidad que hoy lo estamos viendo en un momento dramático de nuestra vida política, llevó una política tercerista que, por supuesto, débil en relación a la tercera posición de la fuerza que tenía Perón en su momento con Getúlio. No nos olvidemos que en la época de Fernández estaba Bolsonaro de presidente de Brasil. Pero yo pienso que el criterio fundamental es entender que la integración no es una política de integración ideológica, sino estratégica. No mezclar lo ideológico con lo estratégico. Y en ese plano, reitero, existen, producto de que estamos todavía en la conformación de una multipolaridad no nítida, todavía en los actores, la Argentina tiene cierto nivel de autonomía en la medida en que apliquemos esa inteligencia estratégica. Hemos sido neutral con respecto a la guerra, es decir, por un lado condenamos a Rusia, pero por el otro lado hemos pedido permanentemente la paz, no nos alineamos en ningún bando, al contrario, estamos en la posición del Papa. Entonces, en ese sentido, inclusive hay un dato desconocido con respecto a los BRICS. El nuevo Banco de Desarrollo que preside y está en Shanghái, que preside Dilma Rousseff, tiene un país extra que no forma parte de los BRICS, pero que es delegación de ese banco, acá en el Mercosur, que es Uruguay. Uruguay de delegación del nuevo Banco de Desarrollo, que es el Banco de los BRICS, teniendo una política prácticamente de alineamiento con Estados Unidos, pero por el otro lado quiere firmar la zona de libre comercio con China. Es decir, estamos viviendo momentos inéditos de la política mundial. Sí, tal cual. Sí, de hecho yo estaba pensando la cantidad de países que han golpeado las puertas del BRIC para querer sumarse, porque suman casi 50, ¿no? Es decir, evidentemente hay un polo de gravedad que, como vos decís, en alguna medida pareciera estar corriéndose de Occidente a Oriente y en alguna medida, bueno, se vislumbra en una virtual estrategia que a lo mejor no tiene connotaciones militares, pero una virtual estrategia común de China y Rusia, en que, bueno, pareciera que algunos tienen vocación de financiar, otros de brindar seguridad, y eso en alguna medida está produciendo, bueno, buena parte del equilibrio o esta multipolaridad que vos decís que en alguna medida se empieza a producir en el mundo, este balance, digamos, de poder y de seguridad, en un marco que ciertamente, digamos, no pareciera haber seguridad para todos, ¿no? Nosotros nos gusta desde este ciclo siempre decir que a veces son, digamos, buenas, necesarias, algunas apelaciones sistemáticas a la paz, pero bueno, no siempre a lo largo de la historia la guerra fue la antagonista de la paz, sino que, en fin, no es que necesariamente la guerra es producto del salvajismo y la paz producto, diríamos así, de la Claro, claro. humanidad, sino que muchas veces la paz ha sido producto de muchos conflictos o de muchas guerras y que a veces son la contracara de una misma moneda, ¿no? Desgraciadamente,
así el es, mundo a lo largo de su historia se lo puede ver tanto como tiempos de paz con picos de guerra, con tiempos de guerra con picos de paz. O sea que hay una situación de conflicto permanente, lo cual lleva inclusive a algunos a pensar que no es como dice Clausewitz, digamos que la guerra es la continuidad de la política por otros medios, sino que al revés, la política es la continuidad de la guerra. Bueno, en esto Foucault tiene algo que decir. Y claro, bueno, y muchos pensadores de la guerra, el caso de Ludendorff, también te plantean que, bueno, en algún punto lo sustancial es la estrategia y que en alguna medida la política debería estar subordinada a ella, ¿no? Bueno, pero claro. estaba pensando a propósito del tema BRICS, el tema de cómo nuclea la cantidad, diríamos así, de petróleo, que, bueno, toda la cosa de la energía ecológica, pareciera que algunos se están dando cuenta, diríamos, que no estaría alcanzando para producir en los términos en fin, de producción para la defensa, porque estos conflictos de los que estamos asistiendo ciertamente dan cuenta que, bueno, se pueden tener dólares, se pueden tener soldados, se puede tener tecnología, pero sin munición que alimente, digamos, por lo menos estas guerras de desgaste, todo muy conflictivo, y esa producción para la defensa requiere también energía, cosa que pareciera que los rusos habrían resuelto. Pero lo que me interesa, digamos, apuntar es un poco, volviendo al tema BRICS, son dos cosas, ¿no? Por un lado, bueno, ciertamente en Argentina la mayoría de los empresarios se han manifestado en el sentido de que podría ser muy interesante, sobre todo, bueno, por nuestro comercio sistemático con Brasil y con China. Por más que, como vos decís, no es una integración, digamos, que se ha producido de modo, digamos, ideológico y estrictamente político, son buenas intenciones que van con arreglo a eso. De hecho, no aumentó necesariamente el comercio intra-BRICS de un modo No, muy no, significativo, pero sí han logrado algunas cosas muy interesantes. Por ejemplo, bueno, sin ir más lejos, que se junten sunitas y chiitas, ¿no? Cosa que hasta el momento no era razonable o factible o por lo menos no era posible. Digamos, algo que pareciera que China en alguna medida auspició y logró que se sienten, digamos, Irán y Arabia Saudita, cosa que hasta hace poco parecía como algo bastante difícil de lograr. Pero volviendo a la región, me interesa, y vos que, bueno, también abrevás en el pensamiento iberoamericano, el tema Rodó, Ugarte, bueno, Metol Ferré, que tuvimos el gusto de conocer y demás, digamos, me interesaba, digamos, fijarme un poco en la idea de Brasil, ¿no? Brasil a veces tiene un poco esta cosa que pareciera como que nos impulsa una integración, pero pareciera como que siempre hay una suerte de primero pedir permiso al norte, ¿no? Es decir, ¿en qué medida Brasil vos ves que tiene ganas de ser, digamos, así como el primero, usemos esta metáfora, el primero de los subdesarrollados, o en alguna medida, digamos, como el último de los desarrollados, ¿no? Si ves que realmente, digamos, está con vocación de liderar este proceso, o en alguna medida nos vende, en el buen sentido, o nos representa, pero en realidad se sienta en la mesa global a negociar solo por sí mismo. bueno, todo va a depender de, como muy bien lo explicó ya Juan Domingo Perón, de la real equipolaridad que debe existir entre Argentina y Brasil está en la medida en que la Argentina tenga una política de solidez y de afianzamiento con lo que fue el Virreinato del Río de la Plata, que sea la portavoz de los países de la balcanización, para tener más poder de negociación con Brasil, dentro del subbloque de América del Sur. Porque desde el punto de vista geopolítico, la Argentina es un país sin frontera, y Uruguay, Paraguay y Bolivia son fronteras sin países. Entonces, en ese sentido, yo observo que tengo una mirada no crítica, pero sí a veces me preocupada con el descuido de la Argentina en lo que hace a la política exterior de afianzar los vínculos históricos con los países que nos darían la fuerza necesaria para que Brasil no se nos escape a negociar solo. Aunque tenemos la ventaja de tenerlo a Lula, pero Brasil es mucho más que Lula en sí mismo. Eh, por ejemplo, el tema de Uruguay. Se habló el año pasado, hablando del tema de la nacionalización de la hidrovía, la cuestión del canal Magdalena, pero todo el problema con respecto al puerto de salida de la Argentina
no es producto de un imperialismo uruguayo. Uruguay era derrota de Artigas. Es producto que el puerto de Buenos Aires, un puerto de bajo calado, entonces no, el realizar el canal Magdalena en una Argentina que tiene en este momento menos de 5.000 millones de dólares de reserva, es como decir que yo juego igual que Messi, es imposible. Entonces solamente sale de costo el dragado sin la seguridad que tenga éxito por la arena que hay para hacer el dragado, 300 millones de dólares. Entonces, Tayana presentó un proyecto con muy buenas intenciones, pero que había que hablar con sectores de Uruguay, porque Uruguay no nos olvidemos que siempre fue una especie de país que jugó de base de cuando perdió Artigas, de base, la posibilidad de base extranjera en para bloquear a la Argentina. A tal punto que Estados Unidos intentó bombardear y salvó a Luis Alberto de Herrera al octubre peronista. Ahora están haciendo ejercicios militares allí en Uruguay. Lo mismo en el caso del Paraguay. No se puede violar el Tratado del Río de la Plata, con respecto también estamos hablando de la hidrovía en el tramo argentino a través de un peaje que está bien por la inversión que hemos realizado unilateral. Eso tiene que ser producto de una diplomacia consensuada porque le damos los argumentos a aquellos sectores políticos del Paraguay que quieren ir hacia alinearse con los Estados Unidos. No nos olvidemos que el Paraguay es la muerte, no es el Paraguay del Mariscal, es el Paraguay producto de la derrota de la Triple Alianza. Y fíjense que esta situación le pone en crisis al Mercosur y la deja a la Argentina aislada, porque hasta Brasil tiene que lo empujamos a Lula hacia esos países más pequeños. Entonces yo creo que necesitamos una diplomacia amistosa con los países más chicos de habla hispánica iberoamericana para tener fuerza ante el poder iberoamericano lusitano. Y eso es lo que me parece que le está faltando a la Argentina, más aún teniendo en cuenta que los BRICS es un país, son esquema de gigante, y Brasil en estos momentos, como usted dice, siempre lo fue. Si uno no tiene un diálogo maduro, los industriales de San Pablo se te cortan solo. Entonces, es importante, por eso reitero, un caso concreto voy a dar por ejemplo, el libro blanco de defensa de Brasil, que no está bien estudiado por la Argentina, dice que sostiene que el actual libro blanco de defensa de Brasil sostiene que el Brasil es un país atlántico con proyección antártica, está bien, no nos olvidemos de la cuenca amazónica y el petróleo, pero en ningún momento habla, como socio estratégico de la Argentina, el libro blanco, de que existe una crisis colonial del bloque del Mercosur con respecto a Malvinas y Sandwich y Georgia del Sur. Es decir, esto es muy importante que en las reuniones de cooperación que yo veo que se realizan entre los agregados de defensa y ministros de defensa de Argentina y Brasil, este tema es fundamental abordarlo. Porque, ¿qué pasa? Después criticamos, pero a veces las incompetencias son nuestras. Lo mismo con respecto al BRIC. El BRICS nos da oportunidad para que nosotros hablemos con China, como lo hizo Ecuador en su momento, porque China, la flota pesquera china con la de Corea del Sur, España,
etcétera, son las que están depredando la pesca, las riquezas hictícolas argentinas en el sur en una verdadera depredación orgiástica. Ahora bien, usted sabe que todos los países de América del Sur, inclusive Chile, Perú, han incorporado en el Código Penal las sanciones como para que estos barcos, cuando violan nuestra soberanía, sean sancionados coercitivamente por el Estado Nacional. Sin embargo, en la Argentina son considerados estas violaciones en las provincias del sur como violación de normas contravencionales, es decir, son los jueces de falta los que tienen que tratar esto. A tal punto es la desidia nuestra, a pesar de que Tayana en ese sentido hay que reconocer, como ya el ministro Rossi también han creado el comando de la Antártida y los comandos marítimos del Atlántico Sur por primera vez, y en eso hay que reconocer una política más activa de defensa de nuestra soberanía, que hasta una Tierra del Fuego a través de su gobierno provincial le ofreció un puerto a la flota china y eso está pendiente la respuesta. ¿Y eso por qué pasa? Porque la Cancillería Argentina, producto del mal funcionamiento del Estado argentino, y esto no es culpa de este gobierno, esto es un producto de una crisis de funcionamiento del Estado, ha perdido el monopolio de la política exterior. Hoy una policía provincial firma un convenio con la DEA y con el FBI, con la CIA para capacitarte, o con el Mossad. Entonces, esto es lo que significa que hay que actualizar las leyes y hay que hacer un sistema más interoperativo de una nueva ley de inteligencia nacional. Bueno, varias cosas has tocado. Bueno, el comienzo de tu exposición última me remite a la Liga, a la Liga Federal de los Pueblos Libres, ¿no? Cuando hablaba de Artigas y a la Confederación Argentina. Y por supuesto, en alguna medida, la ley de aduanas de Rosas, ¿no? En todo caso, Claro, ese bloqueo que habíamos tenido del Paraná era para afectar la incipiente industria nacional, sin ninguna por duda. Y supuesto. ciertamente nosotros tenemos algunos problemas de integración nuestros que tenemos que resolver, porque de hecho, bueno, sin ir más lejos, al no tener una marina mercante, gastamos como 10.000 millones de dólares en flete, que bien podrían quedarnos por lo menos la mitad para invertir, entre otras cosas, en ferrocarriles, hacer el Claro, ferrocarril de La Quiaca con Tierra del Fuego, el Federal Andino, bueno, hacerlo paralelo a la Ruta 40, vincular Tierra del Fuego con Buenos Aires, en fin, tantas cuestiones de infraestructura elemental que podrían aparte estructurar la Argentina de una manera poblacionalmente más racional, ¿no? O claro, sea, claro. el 35% en el 35% del territorio de la Argentina vive el 5% de la población, la Así Patagonia, es, ¿no? Tenemos una desproporción absoluta en términos de así es. presencia, digamos, poblacional en lugares precisamente que son más vulnerables en alguna medida, sobre todo por la presencia británica en Malvinas, ¿no? Y Claro, obviamente, bueno, esa depredación a la que vos haces referencia, la venta de licencias sistemáticamente para que vengan a depredar nuestro mar, cuando justamente nosotros, los argentinos, tenemos un promedio de consumo de pescado anual que apenas pasa los 12 kilogramos, ¿no? así es. Sí nos pasa, creo que estaremos en 10 o en 8, no sé. Entonces, bueno, ciertamente toda esta cuestión es muy interesante y a veces es un tema de fondo que en alguna medida nos excede, pero bueno, hay veces que se confunde y se cree que, diríamos así, el jefe del ministro de Defensa es el canciller y en rigor es el mismo presidente de la nación. Y en todo caso, Claro, es una el cuestión de comandante jefe de las política de Fuerzas Estado. Armadas, el comandante jefe de las Fuerzas Armadas es el presidente, no es el canciller, ¿no? Así, A veces son las dos mecánicas, diríamos así, que hay que poder instrumentar en algunas situaciones para que no se desalineen, por supuesto, porque se trata de un mismo gobierno, pero que las relaciones exteriores no sistemáticamente supediten también el instrumento militar y su crecimiento como una herramienta más con arreglo a la política de defensa, ¿no? Bueno, sobre esta cuestión te quería preguntar, Miguel Ángel, si vos ves que es posible, diríamos así, una
por eso decía, a través del acercamiento con esa, diríamos así, América hispánica, que está mejor relacionada con Argentina, sin duda, tener un endobloque en el buen sentido de cara al perfil lusitano, de cara al perfil Brasil, y en conjunto poder impulsar una política, digamos así, de producción alimenticia más homogénea que nos permita considerar y tener mejores precios internacionales. Y en alguna medida, bueno, el tema del millón, que es el que a nosotros en alguna medida nos compete como universidad, si se quiere, si es posible, si vos vieras que es posible también, o algún atisbo de posibilidad de integración y cooperación más efectiva en materia de defensa, como en alguna medida lo pudimos haber tenido en los tiempos de la UNASUR y del Consejo de Defensa. Sí, yo lo que pienso es que nosotros, la experiencia nos indica, tomando la experiencia de la primera oleada de integración que ubiquemos luego en la época del peronismo clásico y la segunda oleada con la última década del siglo XX y primera década del siglo XXI con UNASUR, es que esta tercera oleada que tiene que venir sí o sí, independientemente de los nombres, tenemos que abocarnos en una política de gestión por resultados, ya no grandes reuniones con grandes discursos que a veces quedan dispersos. Y yo me remitiría 5 puntos. Estos 5 puntos en gestión por resultado, que significaría el objetivo y un tiempo. Y sería, primero, no puede haber un concepto de un espacio continental sin una ciudadanía regional. Hay que trabajar la ciudadanía regional. Eso es, inclusive, si hay voluntad política, es algo muy fácil de hacerlo. Y la ciudadanía regional trae por añadidura la homogeneización de todos los títulos. Es decir, el médico es médico en todo UNASUR, el ingeniero, así como en el ámbito donde más se avanza en lo educativo, en el ámbito militar. Un militar se va a hacer un curso de Estado Mayor a otro país y le reconocen el título. Y viene coronel de Estado Mayor o general de Estado Mayor o magíster en ciencias militares de la Universidad Militar de Venezuela o de la Escuela Superior de Guerra de Brasil o de la UNDEF, que tiene alumnos extranjeros. Sin embargo, en las universidades no reconocen los títulos. Ese es el primer punto. El segundo punto, trabajar un sistema de conectividad para la ciberseguridad y la ciberdefensa. Fíjese que nosotros estamos dependiendo exclusivamente, acá nos tiran una bombita de olor en astonina y quedamos sin ningún tipo de... La vulnerabilidad es total en lo que respecta. Sin embargo, muchos desconocen que las provincias del norte, Misiones, Corrientes, Formosa, crearon con el estado del sur, con Florianópolis, con Santa Catarina, una red vía el Atlántico que se llama Red Capricornio, y de allí viene toda nuestra conectividad. O sea, hay que federalizar esto. O sea, conectividad. El tercer punto que me parece central es trabajar un Consejo Sudamericano de Defensa y con un colegio militar sudamericano y una escuela diplomática sudamericana. Sin eso, no hay una concepción común. En cuarto lugar, trabajar, por supuesto, para una moneda común en lo que hace al sistema financiero. Y quinto, trabajar un sistema de seguridad ciudadana común, que con las policías fronterizas no hay, porque el tema del narcotráfico, el crimen organizado como empresa político-criminal, cuenta con complicidad de sectores de la política, sectores de la justicia, sectores de la fuerza de seguridad,
y hoy estamos ante el dilema, así como en su momento Estado continental, patria chica versus patria grande, hoy es patria grande o narcoestados. Y entonces eso hay que tomar el toro por las astas, traer la seguridad fronteriza de un comando migratorio unificado y de una inteligencia más integral. Por eso hablé de una nueva ley de inteligencia a nivel ya de UNASUR, que abarque no solo la riesgo y amenaza, sino también de inteligencia del lavado de dinero que tiene que ver, no hay narcotráfico sin paraísos fiscales. Esos 5 puntos, sin eso, la soberanía es un adorno. Bueno, sobre esta cuestión, bueno, tal vez una pregunta un tanto específica para entrar ya en una fase más bien conclusiva. Es un tema un poco remanido, complejo y con algunos ribetes, si se quiere, polémicos, pero nosotros hemos tenido en el marco del régimen jurídico argentino, con arreglo a la seguridad y la defensa, una discriminación bastante taxativa entre un aspecto y el otro, ¿no? La seguridad interior de la defensa exterior. Y en algún punto pareciera que a la luz, diríamos así, de las nuevas generaciones de la guerra y algunos aspectos, diríamos así, de carácter híbrido, de carácter de cuarta generación y demás, habría como una suerte, diríamos así, de discusión en ciernes acerca de en qué medida no debería haber algunos puntos de contactos mayores. Pero más allá de la discusión estructural sobre esta cuestión que algunos plantean, me parece interesante en términos de integración regional, como veníamos hablando, si no te parece que deberíamos tener una política, digamos, también de integración de la seguridad en el aspecto marítimo y en el aspecto fluvial, que también se ha movido como por dos carriles como separados, ¿no? Por un lado prefectura, por el otro lado armada, ¿no? Es decir, si no llega el tiempo que pudiéramos tener alguna lógica común, porque inclusive algunas desinteligencias eventuales con Paraguay, según sea el gobierno que haya en Paraguay, a la luz de algunas desinteligencias que se pudieran producir, bueno, ciertamente para nosotros el corredor, digamos, del Paraná, en términos de lo que significa para la Argentina la exportación agropecuaria y demás, es un tema absolutamente neurálgico, ¿no? Entonces, tener una política de integración que incluya lo marítimo y lo fluvial en el marco de una incipiente inteligencia regional, como vos planteás, que vaya más allá de estar todo el mundo supeditado de algún modo a la CIA, al Mossad y a lo que sea, sino que haya una lenta y progresiva e incipiente estructura de inteligencia regional en la región, si lo ves realmente posible. Por supuesto, cuando yo hablo cuando estamos hablando de defensa y de seguridad, estamos incluyendo dentro del espacio geopolítico 5 niveles: el nivel terrestre, el nivel marítimo, el nivel aéreo, el espacio ultraterrestre satelital y la cibergeopolítica. Totalmente de acuerdo. Acá tiene que haber ir repensando en la cuestión de la navegación, no solo porque el comercio se da a través de los grandes containers, sino de revitalizar nuestra marina mercante como consecuencia del abandono de muchísimos años, y al mismo tiempo hacer lo ideal sería una marina del Mercosur, y por el otro lado, hacer una política de complementación de los sistemas portuarios. En esto yo quiero aclarar una cosa: más allá de que es cierto lo que Paraguay, a mí me llama la atención, tenga la segunda flota de barcaza más grande del mundo luego de Estados Unidos, que me llama mucho la atención, porque realmente no dan los números del Paraguay para eso, y eso da lugar para otras cuestiones. También cuando hablamos nosotros de este tema no podemos dejar de decir algo que no muchos se animan a decir, Es el contrabando de que nuestra soja la también, ¿no? reestatización de nuestros puertos. Acá en Rosario hay 42 puertos privados, y en Buenos Aires 16 terminales que manejan grupos privados y multinacionales, que entre ellos Vicentini maneja ahí en Rosario, acusado de lavado
e inclusive en Paraguay, donde prefectura no puede entrar. O sea, eso es lo que yo estoy diciendo, una cosa gravísima. Prefectura hace en Buenos Aires de policía preventiva de los hoteles de Puerto Madero, pero no puede entrar porque las agencias de seguridad privada que están dentro de los puertos privatizados no la dejan entrar. Esa es la situación de indefensión que nosotros tenemos también. Y este es un tema que realmente no se abordó en los debates, que en los dos debates presidenciales el tema de defensa pasó totalmente desapercibido. Sobre esta cuestión, Miguel Ángel, bueno, un poco como pregunta final te haría es, ¿en qué medida no consideras importante y fundamental, de algún modo lo exponés, o sea, tener una política, digamos, portuaria que integre, más que esté solamente con arreglo a la exportación, sino que integre la No, no, región, que integre, no, no, sí, que que integre, integre, sí, que sí, produzca en alguna medida, bueno, esa recuperación de la bodega que en este momento hemos perdido, por eso sugestivamente vemos una flota paraguaya tan importante y yo creo que tiene que ver en alguna medida con esta supuesta producción de soja tan maravillosa que sí, tiene sí, Paraguay, que resulta tan sugestiva. ¿Y en qué sí, sí. medida, por último, te pregunto, no considerás fundamental que podamos recuperar para el Estado Nacional la capacidad, diríamos así, de dragado que nos implica una erogación sistemática de dinero a empresas extranjeras? Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con que hay que recuperar con una política del dragado y que la Argentina necesita tener un puerto propio. Pero al mismo tiempo nosotros cuando tenemos que hacer cuando generamos un proyecto tiene que haber una política de Estado, no solamente una política de la defensa y una política que al mismo tiempo sea factible en base a la situación económica del país como para no generar megaproyectos que son inviables y por el otro lado y que sirven para negocios de otro tipo, inmobiliarios, etcétera, etcétera, y que sea una política que al mismo tiempo la Argentina tiene que llevar a cabo, pero eh, amistosamente con Uruguay principalmente y con Paraguay. Porque yo escuché, por ejemplo, a varios funcionarios cuando se hablaba este tema el año pasado, que atacaban a Uruguay. Era como que son valientes con los chicos. Entonces, el problema de la falta de dragado de la Argentina era producto del imperialismo uruguayo. No, no es producto del imperialismo uruguayo. Es producto de las multinacionales que dominan al Uruguay como consecuencia que el Uruguay es una provincia que perteneció al virreinato del Río de la Plata. Desde ese punto de vista hay que hacerlo, como lo planteó en su momento Perón cuando arregló el tema de la isla Martín García con Uruguay. Pero nosotros no podemos hacer nuestra política de dragado, que es muy necesario para tener una política industrial y al mismo tiempo de integración y de fuerza interna y de cohesión, como usted lo dice, este, insultando a nuestros hermanos, porque eso nos debilita con Brasil. Sí, por supuesto, claro. Bueno, de esta manera nosotros habitualmente cuando ya vamos promediando la hora, vamos empezando a dar una suerte de despedida. Nos han quedado muchas cosas en el tintero, por supuesto que nos faltará otra oportunidad para continuar con estos debates. Simplemente solo Uruguay, digamos que somos prácticamente lo mismo, da para hablar de Lord Stranford, da para hablar de Rivadavia, de García y de Metol Ferrera, así que sentirnos, digamos, tan hermanados con ellos que prácticamente no tenemos discusión. De hecho, tenemos no sé, millones de uruguayos viviendo en Argentina y prácticamente no hay ninguna distinción entre unos y otros. Para mí fue un gusto enorme contar con tu presencia, Miguel Ángel, más que lúcidas algunas de tus expresiones que dan siempre para el debate, han invitado a pensar seguramente y bueno, me gustaría que nos digas una palabra final de despedida de la audiencia. Bueno, yo quiero agradecerle especialmente toda tu generosidad. A mí muy pocas veces me invitaron en la Universidad de la Defensa y yo sé que, bueno, en esta gestión me han invitado y estoy muy contento porque la Universidad de la Defensa y el Ministerio de Defensa
ha sido creado en la Argentina por el más grande geopolítico latinoamericano de todos los tiempos, que para mí es un hombre de todas las épocas, que es el general Juan Domingo Perón. Bueno, Miguel Ángel, muchas gracias. De hecho, estamos en esta casa que alguna vez inauguró él para pensar estratégicamente la nación, tanto civiles como militares, por lo cual para mí también fue un gusto, un honor, bueno, contar con tu presencia y bueno, a todos los que habitualmente nos vienen siguiendo, agradecerles. Probablemente esta sea por ahora la última reunión que hagamos del ciclo este año, estaremos retomando seguramente el entrante y bueno, como siempre, agradecido por todos los comentarios elogiosos que nos hacen llegar y sobre todo por, bueno, la capacidad de escucha, de acompañamiento y de sugerencias para seguir tocando temas que hacen a la defensa nacional. A todos, muchísimas gracias. Gracias, Miguel Ángel. Gracias, muchas gracias.